Buen día para todos, mi nombre es Karen Martínez y en esta oportunidad voy a presentarles mi proyecto de investigación titulado Hear Me Out, propuesta para el mejoramiento de la expresión oral de estudiantes de primero de primaria a través de la elaboración de podcast. Voy a comenzar con el planteamiento del problema, en donde se parte de la idea de que algunas instituciones educativas, especialmente en el área del lenguaje, tienen como uno de los ejes centrales la promoción de la lectura, la escritura, la escucha y el habla, esto con el fin de fomentar las competencias comunicativas de los estudiantes y tal como lo establecen los lineamientos curriculares y los estándares de lengua castellana. Sin embargo, pues se ha evidenciado que la expresión oral en el aula de clases se ha dejado un poco de lado, ya que pues durante la clase se enfocan en desarrollar y mejorar las habilidades y destrezas lectoescriturales en los estudiantes para que ellos puedan tener un mejor desempeño en las pruebas saber. Y por eso es que se enfocan más en las habilidades lectoescriturales, dejando de lado la producción oral, ya que esta no se pide tanto en las pruebas saber. En la institución educativa técnico Sergio Camargo de Isa, Boyacá, que es donde laboro, se trata de alcanzar lo establecido por los lineamientos curriculares y los estándares de lengua castellana mediante el proyecto Lector Pileo, el cual pretende mejorar y desarrollar habilidades y destrezas lectoescriturales que no incluyen a los estudiantes de preescolar, primero y segundo, ya que ellos se encuentran en etapas iniciales lectoescriturales, debido a que estos niños hasta ahora están comenzando su proceso de aprendizaje de grafías y de fonemas. Por otra parte, la pandemia de COVID-19 pausó en cierta forma el proceso de aprendizaje y tuvo una afectación negativa, ya que muchos niños tuvieron poca o nula orientación académica antes de entrar a la institución a tomar sus clases de forma presencial, y pues esto generó dificultades en la expresión oral y la interacción que tenían con sus compañeros y con sus docentes. Y asimismo, también se tiene a veces el pensamiento o la idea de que los estudiantes son capaces de mejorar su expresión oral suficientemente de forma autónoma, ya que ellos están expuestos a su lengua materna en diferentes contextos y situaciones diariamente. No obstante, al igual que Casani, Luna y Sanz, 2003, yo considero que es importante que se tenga una orientación formal en el aula de clases sobre la expresión oral, puesto que se está formando al educando tanto a nivel personal como a nivel profesional, y esto obviamente va a repercutir en su futuro. Es por esto que se plantea esta pregunta de investigación: ¿de qué manera los podcasts fortalecen algunas cualidades de la expresión oral en los estudiantes de primero de primaria de la institución educativa técnica Sergio Camargo del municipio de Isa, Boyacá? Como objetivo general se tiene fortalecer las cualidades de la expresión oral, dicción, pronunciación, tono de voz, coherencia y cohesión en los estudiantes de la institución educativa técnica Sergio Camargo de Isa, Boyacá, mediante la producción de podcast. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos identificar las cualidades de la expresión oral que se deben mejorar en los estudiantes de primero de primaria, promover el uso de herramientas tecnológicas como recursos educativos dentro del aula para la realización de podcast y analizar el uso de podcast para mejorar la expresión oral mediante talleres en el aula de clases. Bueno, uno de los objetivos del área del lenguaje castellano es dinamizar las 4 habilidades del habla las 4 habilidades que son hablar, escuchar, leer y escribir. Esto para que los estudiantes puedan desenvolverse en diferentes contextos y situaciones sociales. Sin embargo, pues se ha notado que el énfasis en la producción oral de los estudiantes ha disminuido, ya que ellos prefieren no hablar frente a grupos grandes de personas o
con sus docentes por nerviosismo, timidez, miedo, etcétera. Y es por esto que se plantea el uso del podcast, que sería una herramienta de gran ayuda para que los estudiantes hablen y mejoren ciertas cualidades de la expresión oral, tales como organización de ideas, vocabulario, entonación, dicción y fluidez, de una forma más cómoda y que se sientan motivados, ya que incluye el uso de dispositivos tecnológicos eh, que ellos usan diariamente, como sus teléfonos, sus computadores, etcétera, y ellos ya tienen muchísimas habilidades tecnológicas para editar y para, buscar información en el caso de los chicos más grandes. Y como Zambrano y Pérez lo dicen, esta sería una herramienta con la que se tendría como objetivo la adquisición de conocimiento y se podría recibir realimentación de una manera más rápida por parte del docente. Bueno, tenemos diferentes proyectos investigativos a nivel internacional. Tenemos de la universidades de Argentina, de España y de Chile, en donde sirven como guía para establecer el uso de herramientas para la grabación y edición de podcast como Anchor, que ayuda a grabar y editar podcast. También nos pueden guiar respecto a la disminución de la timidez por parte del estudiante y para que ellos se puedan expresar de forma oral mediante podcast de una manera más cómoda. También respecto a las fases para el desarrollo de los podcasts y la interdisciplinariedad. A nivel nacional encontramos una orientación respecto a los talleres y las secuencias didácticas, y a nivel local herramientas para la recolección de datos. Esa es la guía que nos brinda. En el marco teórico encontramos la competencia comunicativa que según Himes y Lomas incluye la lingüística, sociolingüística, pragmática y psicolingüística, que está influenciada por el carácter social y cultural y situacional en el que se encuentra en el individuo, y tiene un aspecto funcional de la lengua y en los eventos comunicativos cotidianos. La expresión oral, según Cansamiglia y Tucson, es la interacción social que tienen los seres humanos para expresar y comunicar lo que piensan, sus sentimientos, lo que desean, las experiencias que tienen, etcétera, de manera individual y grupal en el contexto y la cultura en la que se esté inmerso. Y es importante porque ayuda a establecer relaciones humanas, tanto a nivel académico como profesional, y ayuda a resolver conflictos. Y pues la educación debería tener un aspecto formal respecto a la expresión oral. Bueno, vemos que cada vez es más indispensable integrar las TIC en el proceso educativo, ya que los dispositivos electrónicos están muy relacionados con nuestro día a día y con el de nuestros estudiantes también. Así que es bueno interconectar la educación con los dispositivos tecnológicos como un elemento relevante en la educación, ya que están en la realidad de los estudiantes, y que mejor que sacar el mayor provecho de estos dispositivos tecnológicos para que los estudiantes estén aprendiendo cosas nuevas. Y también la idea es que los docentes
desarrollen ideas innovadoras y creativas para incorporarlos con el uso de los dispositivos tecnológicos y no solamente que se limiten a adaptar la metodología tradicional al uso de las tecnologías. El podcast, según Solano Sánchez, Santiago y Barcena, es la grabación digital de radio que se distribuye por Internet y algunas de sus ventajas son el buen aprovechamiento del tiempo libre, cambio de función a los dispositivos móviles y tenemos podcasts de tipo informativos, educativos, entrevistas, entretenimiento, monólogo y conversatorios. En esta investigación se encuentra dentro del paradigma interpretativo que se enfoca en la comprensión e interpretación mutua entre el sujeto y el objeto de estudio, puesto que se encuentran valores subjetivos a tener en cuenta y estos influyen en la solución de la problemática y el método y el análisis de la misma. Es de enfoque cualitativo porque se centra en comprender fenómenos analizándolos desde el punto de vista de los implicados en un ambiente natural y relacionados directamente con su contexto, ya que pues yo soy la única docente de estos niños, entonces ellos no me van a ver como un agente extraño. Y el tipo de investigación es investigación-acción, ya que busca soluciones en el ámbito educativo porque se enfoca en abordar problemas que surgen de la práctica y porque en ella se construye un trabajo entre sujeto-objeto e investigador y con la población en la búsqueda de la transformación de este contexto e incluye planificación, implementación y evaluación de resultados. Y está en la línea de investigación de didáctica de la lengua castellana, ya que busca que los docentes reflexionen sobre la enseñanza de la lengua castellana. En cuanto a la población y muestras, son 23, este proyecto de investigación se lleva a cabo con un grupo de 26 estudiantes entre los 6 y 8 años. Son estudiantes del área rural y urbana y presentan dificultades al escribir y pronunciar ciertos fonemas. La muestra son 5 estudiantes y se hizo un muestreo aleatorio simple sin tener en cuenta etnia, edad, estrato social, género, etc. En cuanto a las fases de la investigación, tenemos el diagnóstico, planificación y ejecución, evaluación de resultados, guiadas por Lewin, 1946. Para la fase de diagnóstico se utilizan como instrumentos la entrevista de grupo focal y la observación directa para ver qué tan familiarizados los estudiantes están con los podcasts, con los dispositivos electrónicos y para conocer su nivel de expresión oral y qué es lo que deberíamos mejorar. Esta investigación busca articular 3 áreas del conocimiento que son lenguaje, artística e inglés mediante talleres para mejorar los aspectos de la producción oral que se pudieron evidenciar en la fase de diagnóstico mediante la grabación de podcasts de no más de 1 minuto. Y se pretenden evaluar los resultados mediante una sistematización de los datos por medio de categorías, teniendo en cuenta el progreso y las limitaciones que se obtengan de la implementación de este proyecto. En las fases encontramos de la realización de los podcasts, encontramos la preparación, la grabación y la postproducción que incluyen la creación de la producción de los guiones, la información respecto al tema y la comprensión del mismo. Y en cuanto a la estructura del podcast, tenemos el saludo, la despedida y el desarrollo. El saludo
el desarrollo y la despedida. En técnicas e instrumentos encontramos la observación directa, el diario de campo, la entrevista focal y el taller. La observación directa es el registro sistemático y confiable y veraz de los comportamientos y situaciones observables, en donde se presentan diferentes preguntas semiestructuradas, en donde los estudiantes pueden llegar a construir respuestas elaboradas de forma cómoda, y también le da un espacio al investigador para que pueda crear preguntas en el momento y esta observación directa se dé de mejor manera. En cuanto al diario de campo, ahí se pretende registrar la información de manera secuenciada que sea relevante para la investigación, y ahí se cuenta con la interpretación del investigador. La entrevista focal, como ya lo mencionaba previamente, ahí los estudiantes pueden responder con cierta libertad y confianza, y el investigador puede crear preguntas durante la entrevista para que se dé de una forma más natural. Y el taller, según Carrillo, es una serie de actividades motivadoras para que aprendan de manera significativa a los estudiantes. En el cronograma se comienza con el planteamiento del problema, la identificación de las necesidades, el marco el teórico, los antecedentes, el diseño metodológico, la aplicación de los talleres a través de podcasts para mejorar la expresión oral, los productos finales y la recolección de análisis de datos. Este proyecto es pertinente para la especialización, la institución, el grado primero y a nivel personal, ya que impulsa al educador a reflexionar sobre su labor docente en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de la producción de la expresión oral en la lengua materna, y se propone abordarlo de una manera creativa e innovadora para que se creen más proyectos en donde se dinamicen los procesos educativos de manera productiva y proactiva, teniendo en cuenta las necesidades educativas y contextuales de sus estudiantes. Y pues a su vez también se proporcionen estrategias y herramientas sin descuidar las temáticas de la clase. Esto con el fin de que ayuden tanto al docente como al estudiante para desarrollar habilidades y destrezas orales, y que los estudiantes se sientan cómodos y cuenten con motivación intrínseca. Y la idea es que no se sientan forzados a hablar, y que cuando hablen de manera espontánea, sus discursos sobre diferentes temáticas sean más coherentes, cohesivos y apliquen todo lo aprendido respecto a las cualidades de la expresión oral, tanto en contextos académicos como no académicos. Gracias.